haberse conocido después de conocer los datos de la encuesta de población activa. Bueno, pues el dato de hoy es que pues la tasa de paro continúa por encima del 11%, dirán. Entonces, ¿por qué el gobierno lo celebra? Porque ha bajado una decimita, está en el 11,2 ahora. Entonces, como ahora está en el 11,2, la tasa de paro, esto quiere decir que vamos muy bien y que todo funciona y que resulta que en el tercer trimestre hemos creado mucho empleo y que estamos en niveles récord de creación de empleo y de reducción de paro. Sin embargo, esto que hace el gobierno, esta celebración del gobierno, no deja de ser un trampantojo por dos motivos fundamentales. El primero, porque el tercer trimestre corresponde al trimestre en el que se hace efectivo la temporada turística en verano. Y evidentemente la temporada turística lo que se genera es mucho empleo, la mayoría del temporal, por la temporada estival, por la temporada de empleo. Si quitamos el efecto estadístico de la temporada del empleo, los datos que nos ofrece el INE no son tan buenos como nos indica el Ejecutivo. Pero más allá de eso, lo más importante de los datos que tenemos hoy encima de la mesa es que, analizando en comparativa, este tercer trimestre, en términos de ocupación, resulta que es el peor tercer trimestre de los últimos 10 años, cuando habitualmente el tercer trimestre, como les digo, es un buen trimestre para la creación de empleo. Además, en cuanto a la precariedad del empleo creado, vamos cada vez peor, ya que los contratos indefinidos han aumentado respecto a los fijos, y eso que los indefinidos o fijos se consideran indefinidos o fijos después del manoseo estadístico del gobierno, que dice que los empleos fijos pueden ser fijos discontinuos, y cambió empleos temporales por empleos fijos discontinuos. Bueno, pues pese a esta trampa estadística, los empleos temporales han crecido respecto a los empleos indefinidos. Uno de los datos que son una verdadera prueba del algodón del mal comportamiento del empleo es la caída del número de autónomos en este tercer trimestre. Casi 90.000 autónomos menos, que muestra la dificultad por la que atraviesa un grupo clave de nuestra economía. Por otro lado, también tenemos que hablar de la caída en el número de parados. En términos anuales ha sido el cuarto peor tercer trimestre de los últimos 11 años. Es decir, que se ha reducido el número de parados, pero se ha reducido a un ritmo infinitamente inferior a los trimestres anteriores, a los terceros trimestres anteriores. Recuerden que en esto del empleo lo ideal es ir comparando trimestre con mismo trimestre del año anterior para ver la evolución concreta con los términos estacionales determinados. Como dice hoy nuestro amigo el profesor José María Rotellar en Libertad Digital, siempre es una buena noticia que suba el empleo y baje el paro, pero no deja de ser, en el caso del día de hoy, un espejismo. Todo esto lo vamos a analizar con todo lujo de detalles y con dos colaboradores que son clave para entender todo lo que está pasando, pero antes, ¿qué les parece si repasamos todo lo que trae hoy la portada de Libre Mercado? Y estamos ya con Beatriz García. ¿Qué tal, Bea? Muy bien. A ver, jefa de Libre Mercado, periódico de referencia para entender todo lo que pasa en la economía de nuestro país. Además, es verdad, es así. Muchas veces nos acusan de no seguir la estricta actualidad económica, la agenda que marca el gobierno de los datos económicos, pero lo que contamos es lo que refleja la verdad de lo que pasa. ¿Y qué es lo que nos traes hoy en Libre Mercado? ¿Cuáles son los principales titulares que podemos leer? Déjame adelantar, hoy vamos a hablar del paro, hoy vamos a hablar de las cifras de la EPA. Hablaba yo de lo que recoge José María Rotellar en su artículo en Libre Mercado. Ya lo pueden leer todos nuestros oyentes, el análisis que hace Rotellar de, digamos, la parte oculta de esos datos que el gobierno no quiere reflejar. Sí, nada que ver con las afirmaciones de Pedro Sánchez hoy, que está muy muy contento, eufórico con los datos del paro, y dice que nos acercamos al pleno empleo. El pleno empleo que, bueno, el pleno empleo es el 4%, luego se lo contaremos también. Con la tasa de paro en el 11%. Claro, el pleno empleo lo marca como le da la gana. Pero bueno, vamos al lío. Venga, vamos a la plancha del día, a ver. Indignación entre los gestores administrativos. Califican de pifia esta idea del gobierno de ahora obligar a los parados a hacer, a todos los que cobran prestación, a hacer la declaración de la renta. ¿Qué no nos contó el gobierno la semana pasada, que dice que este cambio es meramente documental, un mero trámite, no pasa nada, no vais a pagar más impuestos? ¿Qué les contamos haciendo cálculos nosotros? Pues que sí, que hay determinados parados que sí que van a pagar más IRPF que ahora, a partir del año que viene. Y los gestores, porque antes no lo tenían que hacer y ahora sí tienen que hacer la no lo hacían, y tú cuando llegas
llegas, normalmente las retenciones son más bajas que el tipo del IRPF, pues si llegas y rindes cuentas con Hacienda, en muchos casos la factura te va a salir a pagar. Nunca menos, Luis Fernando, siempre a más. El que mejor parado va a salir se va a quedar igual. Pero habrá muchos otros, los que se acerquen a esos 22.000 euros anuales, que van a pagar más. Los gestores administrativos corroboran esto, se quejan de que esto también va a saturar sus oficinas, obligando a, hemos hecho el cálculo del libre mercado, es que hay más de 1,8 millones de parados que cobran prestación. Entonces estás obligando a todas estas personas a presentar cuentas a Hacienda y en muchos casos pues tendrán que recurrir a profesionales. Ellos lo califican de pifia y pues auguran también más perjudicados. ¿Y qué más? ¿Qué más temas tenemos? Bueno, pues otra queja. Tenemos terror entre las empresas grandes energéticas y la banca a que al final María Jesús Montero pues haga esto que ya advertíamos desde que anunció el impuesto. Los impuestos normalmente los temporales se hacen permanentes. ¿Qué ha firmado Sánchez con Sumar? Que van a hacer permanente los impuestazos, los grandes, el de la banca y el de las eléctricas. Y estas empresas ya están haciendo cuentas, ya están advirtiendo que habrá inversiones que se vean en peligro. Hemos visto, además lo contabas tú en Libre Mercado, el caso de Repsol, su marcha a Portugal. Y Junts están muy preocupados porque puede ser que en Tarragona se queden sin otra inversión de Repsol si el impuestazo sale adelante. ¿Qué quiere el PNV? Pues quedarse con el impuestazo. Esto es una auténtica subasta confiscatoria. Mira que lo decíamos, ahora van a pedir un régimen especial para que ellos mismos puedan decidir si colocan en el impuesto o no. Y es justo lo que ha pedido el PNV. Vamos a ver en qué queda todo esto. Mira, yo sí te puedo adelantar uno de los contenidos para este fin de semana, que es el resumen de cuáles son esas inversiones que tiene Repsol comprometidas y que están ahora mismo paralizadas, volumen de inversión, en qué consisten y el número estimado de empleados que iban a tener, de empleo que iban a crear y que de momento están paralizados y que están en riesgo en caso de que finalmente ese impuestazo termine convirtiéndose en permanente. Pues sí, te cuento mañana una noticia, un avancito de lo que vamos a sacar. Venga. Un taller en Alicante. Ocupa tú también. ¿Cómo? Mira, no nos hemos apuntado. Un taller de ocupas. Ah, un taller de ocupas. Se ha celebrado en Alicante. El ayuntamiento tenía bastante miedo de que se dieran estas charlas, estas indicaciones para asaltar las casas de los propietarios decentes. Y se ha celebrado que la policía no puede hacer nada con estos talleres, que a ti te dan reglas y te enseñan a cometer delitos y la ley te ampara. Es tremendo, ¿eh? O sea, es que no me lo puedo creer. Sí. O sea, la policía no puede hacer nada. O sea, yo mañana monto un taller para enseñar cómo robar un banco y a mí nadie me va a llamar la atención. Pues a lo mejor, claro, como ese es un banco no lo sabemos, pero el caso de una casa, una vivienda que tiene un dueño con nombres, apellidos, DNI y la ha comprado con el sudor de su frente, pues no, pues talleres, había hasta talleres infantiles, un despropósito. Tremendo, pues lo leeremos este fin de semana, el Libre Mercado. Beatriz García, muchísimas gracias. Oye, te veo luego, me tienes que contar la mentira económica de la semana. Hay varias, Wow, hay varias. Wow, me encanta. Muchas gracias, Beatriz. Y es tiempo de seguir con el tema del día. Nos vamos a meter en harina, vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes la actualidad importante, necesaria, la realidad detrás de ese trampantojo del gobierno, detrás de esa felicitación, esa escenificación de una felicidad sin límites por los datos de empleo conocidos por parte de la EPA y la realidad que existe debajo de esos números. Y esto es importante señalarlo por un motivo fundamental, porque el hecho de que se esté celebrando por parte del gobierno que estamos con una situación magnífica en el empleo, cuando en realidad no es así, no ayuda a tratar de mejorar los problemas que sufre el mercado de trabajo y que le hace estancarse, por no decir frenarse directamente y convertir lo que eran empleos de calidad por empleos precarios. Y eso es lo que está sucediendo con nuestro mercado. Si les tengo que hacer un resumen de lo que están reflejando los datos que ha publicado hoy la EPA, lejos de, como dice el presidente del gobierno, estar acercándonos al pleno empleo, lo que reflejan esos datos es que cada vez vamos peor, es que cada vez se crea menos empleo y que cada vez el empleo que se crea es más precario y que además la palanca de creación de empleo sigue siendo, no en este tercer trimestre, pero sí en el conjunto,
el empleo público. Si ustedes se fijan en las gráficas, es espectacular. La creación de empleo privado va estancándose, por no decir paralizándose, la reducción del paro se va estancando y se va paralizando, pero la única vertical en gráfica, lo único que sube como un palo de hockey, lo único que sube parece un pico del Everest, es el empleo público. Además, si ustedes miran los últimos años, es llegar Sánchez a la Moncloa y dispararse el empleo público de una manera brutal. Es decir, el empleo que ese que va a menos, que es el privado, tiene que pagar con el sudor de su frente y pagando cada vez más impuestos, que es lo único que ha hecho este gobierno. De nuevo, otro récord de este gobierno, que ha sido meternos la mano en el bolsillo más que a ningún otro europeo. Les voy a recordar solo un dato. 1 de cada 4 parados en Europa habla español, porque vive en España. Esa es la realidad de nuestro mercado de trabajo, pero desde el gobierno nos tratan de convencer de lo contrario. Y por eso tenemos a Rubén Folguera, que yo todas las mañanas le digo, venga, ala, le pongo las gafas, el tubo, digo, a bucear en los datos, y hemos estado buceando en los datos y tenemos conclusiones muy importantes que ofrecerles de este informe de empleo que nos ha servido hoy el Instituto Nacional de Estadística, esta encuesta de población activa. ¿Qué tal, Luis Fernando? Buenas tardes. Efectivamente, los datos que ha publicado el INE hoy aparentemente pueden ser más o menos positivos, y de hecho así lo ha expresado el gobierno, porque por un lado Pedro Sánchez ha publicado un tuit donde afirma que España lidera el crecimiento económico y muestra la fortaleza de su mercado laboral, con nuevos datos formidables. Dice: gracias a trabajadores, empresas e instituciones alcanzamos máximos históricos de ocupación y el paro cae a mínimos de 2008. Nuestro objetivo del pleno empleo está cada vez más cerca. No sé qué entiende por pleno empleo. Bueno, pues mira, el pleno empleo sería acercarnos a la tasa de paro más baja histórica de los últimos, 50 años. Esa tasa de paro, en nuestro caso, está en el entorno del 8%, muy lejos del 4% de Alemania. Sí, o de Estados Unidos. O de Estados Unidos, que está más cerca del 2%. Y ya tiemblan. Claro, o sea, nosotros, nuestro pleno empleo estaría en el 8%, pero es que estamos por encima del 11%, que seguimos con una tasa de paro de 2 dígitos. Pero nada, para Sánchez esto es motivo de celebración. Y no solo para Sánchez, también para el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que así lo confirmaba esta madrugada. El mercado laboral mantiene un comportamiento positivo en el tercer trimestre. En primer lugar, récord de personas ocupadas, 21.820.000. Sigue aumentando también la población activa hasta los 24.570.000 personas. La tasa de paro sigue bajando hasta el 11,2%. El sector privado mantiene un elevado dinamismo y alcanza otro máximo de ocupación. Se trata de un empleo más estable. Esta mejora del mercado laboral se traslada a los hogares. En el último trimestre, aquellos que tenían a todos sus miembros en paro se redujeron en 13.700. Claro, el paro se reduce, la ocupación se incrementa. Esto es cierto, pero luego hay que ver, como bien decías, hay que bucear en los datos y ver cuál es la tendencia en el largo plazo. Y por un lado hemos visto, con datos del INE, que la creación de empleo, si bien se sigue impulsando... Continúa creándose empleo, claro, pero ¿qué sucede con ese empleo? Lo que sucede es que cada vez se crea menos empleo. Es decir, el ritmo por el cual se va creando empleo es menor, se ralentiza. Y en concreto, pues en términos interanuales, en este caso, la tasa de variación positiva es del 1,46%, mientras que en años anteriores venía siendo del 3, 3,4, 4,8, o sea que ahí vemos la diferencia, que es realmente abismal. Vale, pero para aquel que esto del 1%, del 4% no lo entienda bien, vamos a decirle pues, cuántos empleos se creaban en este mismo trimestre años anteriores y cuánto se ha creado este. Pues este año se han creado, en comparación, 376.000 empleos más, mientras que en el año anterior fueron 721.000 y en el 22, por ejemplo, 642.000. Es decir, ¿y en el anterior, en el 21? Pues fíjate, 926.000. Claro, ahí es verdad que veníamos de la anomalía estadística con el año anterior, que fue el 20, donde no se creó empleo neto, todo lo contrario, se destruyó, por eso se creó más. Pero lo que vemos es que poco a poco vamos creando cada vez menos. Y en este trimestre especialmente, porque en este trimestre creamos menos de la mitad de lo que se creó en el trimestre anterior. Eso es, y con la destrucción del paro ocurre lo mismo, pero al revés, es decir, el paro sigue disminuyendo, pero cada vez a un ritmo menor, porque mientras que en este trimestre se ha reducido en 140.000 personas,
El año pasado fueron 131.000, es cierto que es un dato similar, pero hace 2 años esa reducción fue de 441.000 personas. Y si nos vamos hasta el 2020, la reducción fue de 508.000 personas. Y ya cogiendo datos algo más anteriores, como del 2018, la reducción también se mantenía en los 400.000 empleados aproximadamente, 2017 unos 600.000 y en 2016 también 530.000. Bueno, de nuevo lo que les decía, si vemos una curva de cómo va la creación de empleo, hemos ido así, hacia arriba, y de repente empieza a aplanarse, que es lo que está pasando. La creación de empleo, si revisamos todos los trimestres, con el pico y subpico del 2020-2021, lo que hace es aplanarse e incluso empezar a bajar, porque ya no creamos tanto empleo como se creaba antes. Y en este trimestre es evidente. Además, un tercer trimestre, que los terceros trimestres son trimestres tradicionalmente buenos porque coinciden con la estacionalidad del turismo. Por eso, en este caso, es tan gravoso, es tan preocupante las cifras que estamos teniendo, y los responsables políticos como el señor Carlos Cuerpo y como el señor presidente del gobierno harían mucho mejor en decir, cuidado, que esto da signos de agotamiento, que estas cifras en un tercer trimestre deberían ser mucho más digamos, acordes con lo que hemos vivido en el pasado. Pero es que hay más datos importantes. Sí, porque como publica José María Rotellar hoy en Libre Mercado, todos estos datos lo que muestran realmente es que el mercado laboral español cada vez muestra signos de mayor debilitamiento. Y es que, además, hay que tener en cuenta que los españoles cada vez se empobrecen más en términos per cápita, en comparación con otros países y con la media de la Unión Europea, que es con quien nos debemos comparar y con quien cada vez nos estamos quedando más rezagados. Y es que, además, el empleo, de hecho, pierde también calidad. Y antes lo comentabas, el empleo privado, por términos, o sea, por cuestiones de estacionalidad, del efecto del verano, porque al final la economía española se basa sobre todo en el turismo, además del gasto público, por supuesto, pues el empleo privado, pese a esto, aumenta bastante poco, mientras que el empleo público se ha disparado desde que gobierna Sánchez. Y antes veíamos el gráfico, antes de preparando el programa, y es que es realmente llamativo cómo rozamos ya los 3,6 millones de funcionarios, de empleados públicos, cuando veníamos de cifras del 2,9, una cosa así, hace 6 o 7 años. Y además, también es bastante preocupante la pérdida de autónomos, que ronda los 90.000, prácticamente, los que se pierden en este trimestre. Este dato, yo creo que, decía yo al principio, es la muestra, la prueba del algodón, y es que es evidente, si en el tercer trimestre, con toda la campaña de verano en marcha, la pérdida de autónomos roza los 100.000, están 90.000, 87.000 en concreto, la verdad es que, bueno, yo creo que es suficiente síntoma como para interpretar que no estamos en esa Arcadia del empleo que nos dibuja el gobierno. Una de las últimas conclusiones a las que podemos llegar, Rubén. Uh-huh. Sí, pues en términos interanuales, este es el cuarto peor de los últimos 11 años en términos de creación y destrucción de empleo. Y como antes decías, uno de cada 4 parados son españoles en la Unión Europea. O sea, que hablan español, pero no porque estudien, sino porque provienen de nuestro país. Y si comparamos las tasas de paro, vemos que la actual en España es del 11,2%, de acuerdo con el INE, mientras que las de la OCDE y la Unión Europea se encuentran entre el 5 y el 6% en los meses de julio y agosto. Por tanto, vemos que más que duplicamos las tasas que de media tienen los países de nuestro entorno. Eso es. Bueno, en el caso de la Unión Europea de agosto no, porque es el 5,9 y no llegamos a duplicar, casi duplicamos, pero en el caso de la OCDE, desde luego, sí que más que duplicamos esa tasa. Rubén Folguera, he prometido que íbamos a hablar con 2 especialistas. El primero de ellos es José Luis Fernández Santillana, del sindicato USO, que normalmente es la persona a la que solemos acudir con ánimo de lucro y en Es Radio, en Libertad Digital, en muchas ocasiones, para que nos describa lo que están viendo sus ojos de los informes que nos sirve el gobierno en materia de empleo. José Luis Fernández Santillana, ¿cómo estás? Bienvenido a Con Ánimo de Lucro. Hola, muy bien, encantado de estar con vosotros. No, gracias te las doy yo, que sé que siempre te ando sacando por ahí de reuniones y no tienes todo el tiempo del mundo. Hemos conocido en la encuesta de la EPA, estamos Rubén y yo aquí buceando en los datos y sacando algunas de las conclusiones que pasan fundamentalmente por esa
aparece ese agotamiento en la creación de empleo en un tercer trimestre, con una comparativa con los terceros trimestres anteriores especialmente gravosa. De hecho, el anterior la creación de empleo superó ampliamente los 300.000. En esta nos quedamos en 100 y pico mil puestos de trabajo creados. 183.000. 183.000, unos datos que no hablan o no se compadecen con ese optimismo del gobierno, ¿no, José Luis? Da la sensación. No, bueno, yo creo que este gobierno se pasa de frenada, ¿no? Cuando comenta los datos de empleo, los datos de paro o incluso los propios datos de crecimiento de nuestro PIB, ¿no? Me sorprendió el otro día, digo, que sea coyuntural, la ministra de Hacienda diciendo que eran los que más crecíamos del mundo. Oiga, sí. El mundo es algo más de Europa, ¿no? Entonces, oigas, si China crece al 4,6, ya está creciendo más que nosotros, ¿no? Y es una parte importante del mundo, simplemente por extensión y número de personas que la habitan, sin entrar a valorar otro tipo de aspectos. Bueno, pero esto es muy común en este gobierno. Somos campeones de casi todo y de lo que somos campeones es, lamentablemente, de desempleo. Somos los campeones de Europa, somos los que tenemos la tasa de paro más alta de Europa, e incluso los griegos nos han ganado, es decir, han retrocedido, nos han cedido el primer puesto, y esto me parece que es muy lamentable, por mucho que nos quieran decir que es que somos los campeones del empleo, etcétera. Miren, no es verdad. Es decir, llevamos prácticamente un año donde mes tras mes, trimestre a trimestre, el empleo se va debilitando, es decir, se está produciendo un frenazo. ¿Creamos un poquito más de empleo? Bueno, un poquito que no es suficiente, ¿no? Entonces me parece que eso es muy clave. Yo simplemente doy un dato que me parece que es muy significativo y que habrá que profundizar en él la próxima semana con un poquito más de tranquilidad. Pero es que lo que hay que mirar son las horas que se trabajan, y estamos trabajando menos horas que en 2008. Con lo cual, oiga, con más gente teóricamente cotizando, pero trabajando menos horas, pues eso lo que quiere decir es que tenemos más gente empobrecida, porque los salarios se reducen cuando las jornadas que tú trabajas se reducen. Si trabajas menos horas, vas a tener menos ingreso, con lo cual, en general, nuestra población se está empobreciendo. Y esto me parece que es bastante lamentable. Es decir, si el tercer trimestre del año siempre la EPA es la mejor, porque pilla todo el periodo estacional del verano, es decir, donde la hostelería, la restauración, además este año que hemos tenido récord de turismo, etcétera, Sí, señor. Y es la que nos ha salvado los muebles. Oiga, ¿cómo es posible que solo crezca el empleo 138.300 personas, cuando el trimestre anterior, que habitualmente es peor, lo hace más de 400.000? Oiga, esto es un frenazo en toda regla, ¿no? Eso quiere decir que la actividad que se está generando en torno al turismo es muy estacional y de menos corto y de más corto tiempo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si antes una familia se iba 15 días de veraneo y gastaba durante 15 días, ahora se está yendo 8 y gasta durante 8 días. Y por tanto, es decir, la situación que hay... Hemos perdido la conexión con José Luis. Vamos a tratar de recuperarla, Javi, nuestro técnico. Vamos a intentar recuperar esa conexión con José Luis Fernández Santillana, quien nos estaba dando una clave, yo creo que fundamental, ¿no? Cómo en el tercer trimestre, que es el que tradicionalmente siempre ha sido mejor, entre otras cosas porque recoge la campaña estival, la campaña de verano, la campaña turística, que en España además este año ha sido récord. Bueno, pues resulta que este trimestre que se crean 138.000 empleos, cuando el anterior, que era de los peores, crearon más de 400.000, con lo cual el frenazo es preocupante. Al menos debería encender alguna luz de alarma respecto a la situación que está atravesando el mercado laboral español. José Luis, no sé si te hemos recuperado ya. Sí, perfecto, gracias. Estabas comentando precisamente el problema de las horas de trabajo, sí, en relación con ese frenazo que reflejan las cifras en este tercer trimestre, ¿no? Récord de turismo. Es decir, récord de turismo, pero teóricamente, es decir, lo que está impulsando teóricamente nuestro crecimiento de la riqueza del país está basado en el turismo, pero ese turismo lo que está haciendo es, sobre todo lo que afecta al turismo nacional, debilitándose. Quiere decir que si antes la gente trabajaba o se iba de vacaciones 15 días, necesitaba 15 días una persona atendiéndose en un hotel o en la restauración, en un restaurante, pues ahora eso se queda en 8, ¿no? Con lo cual no hay actividad económica, o no estamos generando actividad económica para sustentar más horas de trabajo y por tanto más y mejor empleo. Es muy significativo un dato, que es que el número de personas que han crecido su empleo ha crecido con un contrato
indefinidos son algo más de 102.000, pero los que tienen contrato temporal han sido 121.000. Se han hecho más contratos temporales que contratos indefinidos, y eso responde a esa realidad que es la estacionalidad. Podemos vender las cosas como se quiera, pero seguimos teniendo un empleo muy ligado a la estación, muy ligado al buen tiempo, y si eso se nos cae, pues se nos cae el invento, ¿no? Es decir, que esto me parece que es muy lamentable, ¿no? Y luego, si uno ve la evolución que hay, es que lo que ve es que las tasas, tanto de creación de empleo o de ocupación, como quieran, y las tasas de desempleo, es decir, cada vez son menores, es decir, cada vez crecemos menos y cada vez el paro baja menos. Y luego hay datos por ahí que me parece que son muy sospechosos, digo sospechosos por llamarlo coloquialmente, ¿no? Bueno, siguen sin contabilizarse los más de 650.000, 660.000 personas que el SEPE califica como personas con relación laboral, pero que no están trabajando y que están inactivos. Y esos son fijos discontinuos y gente que está en ERTES. Pero si uno entra en la página del INE, del Instituto Nacional de Estadística, cuando ve los datos de la EPA, aparece un pequeño epígrafe, que no es, digo que es pequeño porque es una línea simplemente pequeñita, ¿no? Y habla de una nueva un nuevo registro, algo así, siempre a este término, de activos. Y aparecen dos clasificaciones, ¿no? O sea, de inactivos. Habla de inactivos. Entonces, hay una serie de inactivos que buscan trabajo, pero que no están en disposición de trabajar, curiosamente, y otros que no lo buscan, pero que podrían trabajar. Oiga, si uno suma esos dos conceptos, o sea, esos dos inactivos, por tanto, gente que no está contabilizando como parados porque están inactivos, ahí hay 1 millón de personas. Es tremendo. Hay 1 millón esto. de personas que están flotando, es decir, que son gente que teóricamente podría trabajar, pero no lo están haciendo, o bien porque no están en disposición de hacerlo, o porque estando en disposición de hacerlo no encuentran trabajo. Oiga, y por tanto salen del mercado, salen de la clasificación como activos. Y esto es otro 1 millón de personas, Es decir, que en términos reales el desempleo en España está más cerca de los 4 millones que de los 2,5 millones que nos están contando. Fíjate y esto que es alterar los datos y es alterar la realidad. Fíjate que ha encontrado el INE la manera de resolver el problema secular que tenía, y tú lo recordarás perfectamente, cómo el INE reflejaba en términos de parados siempre el 1 millón de parados, o el 500.000 al principio, ya cerca del 1 millón de parados, que las estadísticas públicas de los servicios públicos de empleo que se elaboran mensualmente colocaba en los famosos desempleados no ocupados y otros desempleados, que vosotros reflejáis muy bien en vuestros informes mensuales. ¿Tú te acuerdas? Al final siempre era, si el SEPE decía que había 3 millones, el INE hablaba de 4, de casi 4. Si el SEPE hablaba de 2,5 millones, el INE hablaba de 3,5 millones o casi 3,5 millones. Ahora ya las cifras del INE y del SEPE se parecen, pero porque han sacado a ese 1 millón de denos, los han sacado en el INE con otra nomenclatura. Sí, eso, están en una nueva categoría, dice, se ha realizado una desagregación, leo textualmente, se ha realizado una desagregación especial de la categoría inactivos. Y por tanto, dentro de los inactivos, ahí aparece 1 millón de personas. Es tremendo. Oiga, esto no puede ser, ¿no? Es tremendo, es decir, cómo se están alterando la realidad. Y luego, me parece otro tema del que se habla muy poco y que a mí me parece que hay que fijarse cada vez más, es los flujos de entrada y salida al mercado de trabajo, es decir, cuánta gente sale y cuánta gente entra en la ocupación y cuánta gente entra y sale del paro, ¿no? Y prácticamente es lo comido por servido, trimestre tras trimestre, mes tras mes. Por ejemplo, personas que entran en la ocupación en este tercer trimestre del año, 1.392.000. Bueno, ¿cuántas salen? 1.273.000. Oiga, lo comido por lo servido. ¿Cuánta Totalmente. gente entra al paro? 1.379.000. ¿Cuánta gente sale del paro? 1.340.000. Bueno, pues esto es el auténtico drama, ¿no? Es decir, Sí. que tenemos un mercado de trabajo que no crece porque lo que se está haciendo fundamentalmente no es crear empleo, sino rotar en el empleo. Rotar el empleo. Tenemos eso puestos es. de trabajo que se van creando, o sea, entra gente y sale gente, entra gente y sale gente. Y eso no es estabilidad y eso no es calidad en el empleo, ¿no? Tiene una palabra, Simplemente precariedad. precariedad y camuflar los datos. José Luis Fernández Así es. Santillana, porque hablas siempre muy claro y porque analizas el dato con calidad quirúrgica, precisión quirúrgica, pues te llamamos siempre que tenemos ocasión. Así que te agradezco muchísimo que hayas atendido nuestra llamada. Y yo encantado de atenderos. Un abrazo.
Y por supuesto no podíamos dejar de llamar a nuestro analista de cabecera en el día de hoy, al que le hemos servido yo creo que un programa muy completo, con datos y con el que vamos a tratar de analizar dónde están los orígenes del problema que estamos poniendo encima de la mesa, que es el de un mercado de trabajo completamente inoperante y lleno de trampantojos que aprovecha el gobierno para sacar pecho de una manera, a nuestro juicio, muy irresponsable. Hablo ya con Hermenegildo Altozano, amigo de este programa. Hermenegildo, ¿cómo estás? Buenos días, Luis Fer, ¿cómo andas? Bueno, pues mira, aquí buceando en los datos del empleo, en el informe del empleo que nos ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística en su EPA trimestral, en la que corresponde a los meses de verano, a la campaña turística, y vemos una caída muy importante en la creación de empleo, una caída también en la reducción de paro, una rotación de los parados, como nos indicaba José Luis Fernández Santillana. En definitiva, un mercado de trabajo que está muy lejos de esa euforia que muestra el gobierno. Bueno, no debería sorprender por varias razones, ¿no? Primero porque continúa la demonización de las grandes empresas. Ahora mismo tenemos sobre el tablero el impuesto a las eléctricas, por una parte, o a las compañías energéticas, que lo que está haciendo es provocar anuncios de desmovilizaciones o de deslocalizaciones de determinadas inversiones, teniendo en cuenta que las empresas energéticas en España son uno de los grandes motores de la creación de riqueza y, por tanto, de la creación de empleo, porque además tienen un efecto de arrastre con pequeñas y medianas empresas y con autónomos, que son, en definitiva, quienes crean el empleo en España. Luego hay otro elemento que yo creo que no debemos ignorar, que es el número creciente de empleados públicos. Es decir, yo no entiendo cómo puede sostenerse un país que tiene 3.400.000 funcionarios. Entonces, bueno, estamos ya... tienes... Espera, Hermenegildo, creo que estamos ya por encima de los 3.600. No, casi los 3,6. Casi 3,6 según el último dato, Hermenegildo. Sí, 3, es decir, peor me lo pones. Entonces, con sobre todo también con toda la trampa de esas empresas que son medio semipúblicas o donde el Estado tiene una participación y, en definitiva, también controla elementos, y donde la selección de personal, no me refiero a los altos funcionarios, a los funcionarios que tienen que superar una oposición, que eso será otro tipo de criterio de oportunidad, pero donde hay una contratación, en algunos casos llevada por la adscripción política, por la militancia común o por otro criterio que no es el del mérito y capacidad, que son los que deberían presidir cualquier tipo de contratación en el mercado de trabajo. Y luego hay otro elemento que yo creo que no hay que menospreciar, que son los costes laborales en España. Es decir, yo creo que sería muy interesante explicar a la gente que podrían estar percibiendo un salario muchísimo más alto si no fuera por esos costes laborales y costes de seguridad social que funcionan como un impuesto y que, en definitiva, lo que hacen es crear esos salarios muy topados y unos salarios muy bajos que impiden, a su vez, que haya generación de riqueza. Entonces, yo creo que todo el cóctel, un país o un gobierno que demoniza a lo que ellos llaman los ricos, un país que no atiende a una de las principales fuentes de generación de empleo, como son los autónomos, que las pequeñas empresas o las microempresas, que muchas veces contratan pues un ayudante, estoy pensando pues el fontanero, el carpintero, que puede contratar un ayudante cuando se establece. Y luego el elemento de la rigidez en cuanto a la movilidad geográfica, la movilidad funcional y la movilidad temporal. Entonces, bueno, pues creo que el cóctel ofrece el resultado que ofrece, que es por qué países que están en nuestro entorno geográfico, que tienen el mismo clima, no tienen grandes diferencias culturales con nosotros, exhiben datos de empleo envidiables, y España sigue todavía exhibiendo unos datos de empleo pues que sonrojarían a cualquiera. Esa precisamente era una de las cuestiones que te quería plantear, porque a veces da la sensación, Hermenegildo, que desde las instituciones o desde nuestro gobierno nos lanzan constantemente el mensaje de que, bueno, pues nuestro sistema laboral o nuestro mercado laboral pues
bueno, no sé si es que sufre un mal bíblico que nos obliga a tener unas tasas de paro tan altas respecto a la media de los países desarrollados o respecto a la media de nuestros vecinos de la Unión Europea, y que, bueno, pues hay que lamentarla y ya está, pero que nuestro mercado laboral es así y que siendo así, pues somos un país que es capaz de crecer y poco más. Pero yo creo que hay que superar ese discurso de una vez. No tenemos un 11,2% de paro estadístico, que si nos vamos a la economía sumergida y demás, ya veremos que la tasa de paro probablemente sería mayor a ese 11,2%, pero hay mucho más que explicar. Hay muchas más razones que tienen que ver con esos costes laborales, que tiene que ver con rigideces dentro del mercado, que tiene que ver con unos desincentivos enormes a la contratación y unos incentivos enormes a permanecer en el paro, ¿no? Da la sensación de que España, lejos de querer acercarse o converger con esos países a los que nos gustaría parecernos, que nos gustaría a nosotros en Hermenegildo más que decir que nuestra, digamos, la tasa de paro que nos acercaría al concepto del pleno empleo, lejos de ser del 8%, fuera del 2 o del 1, como sucede en países desarrollados, en Alemania, en Estados Unidos. Sin embargo, aquí, en Estados Unidos, una tasa de paro del 8% es para llevarse las manos a la cabeza y se llevaría por delante a cualquier presidente del gobierno. En cambio, aquí, en España, un 8% es una tasa de paro que nos acerca al concepto de pleno empleo, porque es la tasa de paro más baja que hemos tenido en los últimos años. Con lo cual, hay un discurso que se nos está hurtando, y es el de, oye, otro mercado laboral es posible y otro mercado laboral debería ser deseable. Bueno, es que ahí has puesto el dedo en la llaga, Luis Fer, por una sencilla razón, que es que un país que apuesta por la libertad de empresa, que apuesta por el emprendimiento, que apuesta por la generación de ideas y que no lastra esa generación de ideas y esa creación de empresas, pues con impuestos o con trabas administrativas, es un país que genera empleo. Aquí solo ha habido pleno empleo en general. Hay pleno empleo en dos circunstancias. Los países como Corea del Norte, donde todo el mundo trabaja por decreto, eso sí, que ganan una miseria, como pasaba en todos los países comunistas, que exhibían cifras envidiables de pleno empleo, pero a base de que no había ningún tipo de iniciativa privada. Y luego los países que apuestan por la libertad económica, donde hay pues ese dinamismo, como es el caso de Estados Unidos, que se crean empresas continuamente, que se está avanzando, que se está innovando, que no hay ningún tipo de freno a la hora de generar riqueza, que tiene una política fiscal acompasada con ese estímulo para la creación de riqueza, y los otros países donde pues parece que ser rico o que generar riqueza es prácticamente equiparable a José María el Tempranillo, ¿no? Entonces, bueno, pues como tenemos todavía ese atavismo metido en el ADN de que cualquier empresario que genera empleo y genera riqueza es sospechoso, no se sabe muy bien de qué, pues yo creo que mientras no tengamos ese cambio de chip y se piense que personas como Roch o como Amancio Ortega, pues lo bueno sería que hubiera muchísimos como ellos, pues eso es lo que llevaría a España a una situación de pleno empleo. Con estos datos sobre la mesa, Hermenegildo, con este panorama que estamos dibujando, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando escuchas a un presidente del gobierno presumir de que estamos ya a punto de llegar al pleno empleo, de que creamos más empleo que nadie, cuando, y me gusta recordarlo, cada vez que oímos al presidente decir que estamos cerca del pleno empleo y que creamos más empleo que nadie, habría que recordarle al presidente del gobierno que uno de cada 4 parados en Europa es español? Es que se dice pronto, pero es que las cosas son así, ¿no? ¿Qué se te pasa a ti por la cabeza cuando oyes esto del presidente del gobierno? Cuando oyes del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, felicitarse, decir que esto es extraordinario, que vivimos en prácticamente en un vergel en España, ¿no? Nos sale el trabajo por las orejas, el dinero no nos falta, cualquier persona puede cumplir cualquier proyecto de vida porque tiene la estabilidad y el dinero necesario, y vemos que la realidad es distinta, ¿no? Bueno, yo creo que forma parte de eso que ahora se llama el relato, ¿no? Aquí están, que antes, hasta ahora se llamaba vender burras, ¿no? Esto es una venta de burra en el sentido de que, bueno, pues hacen suyos, primero blasonan unos méritos que no les corresponden cuando les corresponden, ¿no? Es decir, en el caso de que se genere
empleo en el sector privado, bueno, pues no te puedes poner la medalla como ministro de nada, porque el que lo ha generado es el sector privado, a pesar de todas las trabas. Ponerse medallas por la generación de empleo público, pues a mí no me parece que sea un mérito, por la sencilla razón de que estás detrayendo ingresos que van hacia otro lugar. Y luego, por otro lado, es que el discurso tampoco es verdadero, porque ni existe esa situación paradisíaca, ni ha habido un aumento en el poder adquisitivo de los salarios. Cada vez hay más alejamiento, sobre todo de los jóvenes, de proyectos de vida autónomos. Es muy difícil acceder a una vivienda, es muy difícil poder emanciparse, y no por otra cosa, sino porque hay unas cargas tributarias, unas cargas administrativas que impiden esa generación de vida. Eso es lo que hay que mirar con seriedad y con desapasionamiento. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos elecciones cada 4 años, y entonces, bueno, pues hay que ir vendiendo determinados productos y determinados mensajes, que hay gente que todavía se lo sigue creyendo y lo sigue comprando, ¿no? Ese es yo creo que es el problema fundamental que tenemos, Luis Fer. Hermenegildo Altozano, muchísimas gracias por estar un día más aquí en Con Ánimo de Lucro. Espero escucharte muy prontito de vuelta. Un placer. Un abrazo. Pues ahí teníamos a Hermenegildo Altozano, pero han sonado las campanas del mercado y abrimos página bursátil. En este momento tenemos que contar que el IBEX 35 se está dejando un ligero 0,08% en este momento, 11.829 puntos para nuestro principal indicador, y tenemos asuntos muy importantes que comentar en materia de mercados, y para ello tenemos a nuestro analista de cabecera, Tacho Arrimadas, desde Santa Lucía AM. Tacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, pues fíjate, me encuentro mirando con lo que está haciendo ahora mismo el mercado, las noticias importantes, y resulta que veo, Tacho, que en el mercado de divisas el euro está perdiendo fuerza respecto al dólar, sobre todo lo lleva haciendo durante este último mes. Y claro, la pregunta que surge es, ¿y esto cómo nos afecta como inversores y cómo nos afecta como consumidores? Pues muy buena pregunta, Luis Fernando. La verdad es que el euro está perdiendo fuerza, como bien decías, el último mes se cotizaba a 1,12 dólares por euro hace unas 4 o 5 semanas. A día de hoy está cotizando 1,08. Yo creo que dos preguntas, como bien dices. La primera es ¿qué nos afecta que el euro se debilite? Y la segunda es, oye, ¿por qué está ocurriendo ahora, no? Comenzando por la primera, nos afecta de distintas formas, pero creo que voy a ir a las más relevantes. Como inversores nos afecta en el hecho de que todos aquellos inversores que queremos comprar bolsa norteamericana, que como sabemos ha estado teniendo unos rendimientos excepcionales, sí, nos vamos a dar cuenta que esas compañías que siguen siendo estupendas, a día de hoy para un inversor en euros son más caras. ¿Por qué? Porque lógicamente te cambian menos dólares por euro que cambias. Y eso quiere decir que comprarnos, por ejemplo, cualquiera de estas 7 magníficas nos va a comprar más caro. Lo cual va a hacer que para el inversor euro comprar bolsa americana sea relativamente menos atractivo de lo que era hace un mes y hace unos cuantos, ¿no? Porque lo cierto es que esta senda de debilitamiento del euro pues se lleva produciendo ya durante unos cuantos meses. Y en segundo lugar, ya no hablando como inversores, sino como consumidores, ¿en qué nos afecta un euro más caro? Pues nos afecta desde el punto de vista de que todo lo que suponga importar activos en dólares, comprar activos en dólares, también nos va a resultar más caro, no solo la bolsa. Alguno de tus oyentes puede estarse preguntando, bueno, ¿y qué compro yo en dólares? A lo mejor no compramos de forma directa, pero sí indirecta. Compramos petróleo, porque sabemos que el petróleo está detrás de la mayoría de bienes y servicios que adquirimos, básicamente, lo sabemos, no nos afecta solo al llenar el depósito, ¿no? Sino en otras muchas cosas que nos cargan esa subida. El petróleo lo compramos en dólares, el dólar se encarece respecto al euro, el petróleo es más caro y eso genera inflación a la eurozona. Así que la verdad es que es un efecto también perverso que tiene para la eurozona. La segunda cuestión, la mencionaba antes, es, oye, ¿y por qué está ocurriendo esto ahora? ¿Por qué justo el euro se está debilitando en este momento? Y uno de los motivos principales, vemos que el mercado está entendiendo que la situación macro de la zona euro está empeorando en términos relativos respecto a Estados Unidos. Esto hace que entiendan
que la deuda norteamericana va a estar pagando tipos más atractivos y que por lo tanto haya mayor presión de demanda para comprar dólares, para comprar deuda norteamericana y a su vez mayor presión para vender euros, porque la deuda euro no interesa tanto. Y esto, lógicamente, es lo que está provocando, entre otras cosas, la depreciación del euro. Tacho, hablabas precisamente del efecto que tiene comprar bolsa americana y que la bolsa americana lleva estando muy atractiva mucho tiempo y este año especialmente, pero nos hemos desayunado esta semana con un informe de Goldman Sachs y otro de JP Morgan que iba un poco en el mismo sentido y que avanzan que el S&P 500 va a rendir muy por debajo de lo que lo está haciendo ahora mismo en la próxima década. No sé si has tenido ocasión de ver el informe, no sé qué opinas. Sí, bueno, hasta cierto punto podemos encontrar lógica en este informe. En los últimos años las tecnológicas han tirado muchísimo del S&P. Al final sabemos que el S&P no deja de ser una cesta de compañías de distintos sectores, pero es una cesta que conste por capitalización, es decir, cuanto más grande es la compañía, más pesa en el S&P. Las tecnológicas, que tenían un peso relativo mucho menor hace unos años, lo han estado haciendo muy bien, sus acciones han estado creciendo mucho porque han estado ofreciendo a las compañías resultados pues bueno, increíbles, ¿no? Cuando miramos hacia atrás, y cada vez pesan más. Lo que dicen estos informes es que no sería razonable pensar que estos niveles de crecimiento de resultados en las compañías y estos niveles de rendimiento de las acciones de estas compañías se pueda mantener para siempre y por lo tanto tengan, no voy a decir que converger a la media, pero sí que es verdad que por lo menos ralentizarse respecto a lo que hemos estado viendo. ¿Qué pasará en ese momento? Que el S&P, que a día de hoy ya está muy afectado, evidentemente muy influenciado por el comportamiento de las tecnológicas, pues crecerá a ratios mucho más bajos de los que está creciendo ahora, influenciado por las mismas. En ese momento, desafortunadamente, como las tecnológicas pesarán mucho, aunque otros sectores cojan el relevo, pues tendrán muy poquito peso específico, ¿no?, para tomar ellos, digamos, el mando. En cualquier caso, aquí también decir que estamos hablando de estimaciones a 10 años. A mí me cuesta mucho trabajo, de verdad, a día de hoy, seguir o apostar en contra de lo que pueden hacer las compañías tecnológicas, porque lo cierto es que pensar que van a bajar sus ritmos de crecimiento en los próximos años, pues ha sido una mala estrategia, ¿no?, anteriormente, porque lo cierto es que vemos que lleva muchísimo tiempo, un periodo bastante largo, creciendo y además cada vez creciendo más y encontrando nuevos nichos de mercado que sustenten ese crecimiento. Pero bueno, como bien comentan estos informes, la verdad es que no es descabellado pensar que en algún momento esos ratios de crecimiento y el comportamiento de las acciones de las tecnológicas tendrán que venirse un poco abajo, ¿no? Sí, da la sensación de que la reversión a la media está ahí, es una realidad y antes o después tendrá que llegar. Lo que no sabemos es en qué momento se va a producir esa reversión a la media, ¿no? En qué momento los inversores van a empezar a pensar que están pagando múltiplos demasiado altos y que la promesa de generación de flujos de caja futuro está siendo cada vez más exigente, ¿no? Y hay que pensar que esas compañías, para que te den la rentabilidad esperada, van a tener que seguir haciéndolo muy bien, extraordinariamente bien durante todavía muchos años, ¿no? Sin lugar a dudas, pero es que recordemos que hasta la fecha haber apostado en contra de esto pues no ha sido una buena apuesta. Estas compañías siguen creciendo, como decimos. Yo creo que estamos ante un sector que gracias a la IA y gracias a otros factores no hace más que encontrar nuevos nichos de mercado en los que crecer y nuevas aplicaciones para lo que ofrecen. Y por lo tanto es verdad que podemos estar todos o podemos estar viendo PERES, es decir, valoraciones, ¿no?, que nos puedan chirriar más o menos. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy no han dejado de sorprendernos, no han dejado de crecer. Es decir, habernos basado en ese razonamiento de, oye, voy a dejar de apostar por estas compañías porque en algún momento su crecimiento tiene que converger a la media, hasta el día de hoy ha sido una estrategia equivocada. Vamos a ver cuándo. Como tú bien dices, el sentido común nos dice que estos ratios de crecimiento no se pueden mantener siempre. Ahora, yo creo que aquí el mérito está en decir cuándo dejas de apostar por estas compañías, porque claro, si dejas de apostar hoy, a lo mejor te pierdes X años de comportamiento muy bueno en tu cartera. Desde luego que sí. Nadie tenemos esa bola de cristal que ya nos gustaría tener a muchos. Tacho Arrimadas, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, un placer. Un fuerte abrazo. Bueno, pues con Tacho Arrimadas de Santa Lucía AM hemos estado analizando algunos de los puntos más importantes del mercado en el día de hoy. Esa preocupación respecto a qué puede pasar en el S&P 500 de aquí a futuro. Seguiremos muy pendientes, monitorizándolo aquí en Con Ánimo de Lucro. Ahora es el tiempo de escuchar las noticias de los servicios informativos de radio de la UNA, y no se vayan porque volvemos con las mentiras económicas del gobierno con Beatriz García y el avance de Tu dinero nunca duerme. Enseguida. Bueno, y después de los servicios informativos de radio estar debidamente actualizados e informados, vamos a tratar de que no nos desinformen. ¿Y cómo tratamos de que no nos desinformen? Bueno, pues descubriendo las mentiras económicas de este gobierno. ¿Y quién nos trae cada semana las mentiras económicas? Beatriz García, jefa de Libre Mercado, de nuevo, ¿cómo estás? Muy buenas otra vez. Pues oye, muy qué bien. Gusto tenerte 2 veces, me encanta. Los viernes, sí, doblete. Los viernes, doble cita. Eso es. Y además está especial, porque hoy nos vas a contar en este momento lo que son las mentiras económicas. Sí, vamos a desmontar, porque esta semana tenemos mucho triunfalismo del gobierno. Ya sabes que esto es lo que mejor saben hacer. Es tremendo, ¿eh? Y son profesionales. Cada dato que sale es bueno. Da igual que estemos en la peor crisis de la última década, de los últimos siglos, les da igual. Ellos, cada dato que sale es bueno. Sea bueno o no. Lo que han perdido completamente la credibilidad, porque si alguna vez algún dato les sale bien, que puede ser, pues ¿qué hacemos? Esto es como lo del cuento del lobo. Entonces sí. No te vamos a creer. Eso es lo que han conseguido. Y como digo que hay mucho triunfalismo, ya sé que has hablado de los datos de la EPA antes del programa, pero antes de entrar en detalle, vamos a referirnos a una afirmación que ha dicho Pedro Sánchez, que ha dicho que son espectaculares y demás, pero que es que estamos muy cerca de acercarnos al pleno empleo, que ya lo hemos comentado a primera hora del programa. Esto del pleno empleo me ha hecho muchísima gracia. Porque, dice Sánchez que son datos formidables, que España, ya es que está en el pleno empleo con una tasa de paro del 11,2%. Pero ¿cómo puedes decir que el 11,2% estamos en el pleno empleo? Que esa tasa es la mayor de Europa, todo hay que decirlo. O sea, no hay nada que celebrar, pero es que sí que es verdad que aunque no hay una definición oficial del pleno empleo, hay un consenso, que es prácticamente a nivel mundial. ¿Qué consenso hay? Pues que el pleno empleo está entre el 3 y el 4%. Es que estamos hablando de que ahora mismo estamos triplicando lo que es la tasa. Pero bueno, nos vamos a los datos del SEPE. Vamos a buscar, hemos buceado en la página web del SEPE y decimos, bueno, es que a lo mejor el pleno empleo según el SEPE es el 10% y por eso Sánchez dice eso. No, es que el SEPE, lo pone aquí, la definición del Servicio Público de Empleo Estatal define pleno empleo como una situación de completa utilización de los recursos productivos. Estamos completamente utilizando todos nuestros recursos productivos para nada. O sea, es lo opuesto al paro. Si es que además se buscan eufemismos para todo, Beatriz, independientemente de los consensos internacionales. ¿Qué es lo que dice la lógica que debería significar el pleno empleo? Que no hubiera paro. Eso es. No hay paro, pleno empleo. Eso es, todo el mundo trabaja. No hay nadie que quiera trabajar que no lo pueda hacer. Y el que no trabaje será porque no quiere. Ese sería pleno empleo. Sin embargo, se llega al consenso en el mundo, así más o menos, de media, entre el 3 y el 4%. Claro, porque que el 100% de la población trabaje en un país, eso es imposible. Vamos a llegar a Mao creo que lo consiguió. Sí, claro, sí, trabajos forzados, eso sí. Y Pol Pot también. Sí. Y el que no trabajaba era porque se lo había pasado por el matarile. Eso es. En cualquier caso, o sea, ese consenso del 3-4%, estamos lejísimos de ese 3-4%. En España se ha llegado a definir, por algunas casas de estudio, el pleno empleo en el 8% o cerca del 8%, porque había sido la tasa de paro más baja que habíamos tenido nosotros durante las últimas décadas. Yo podría comprarle al presidente del gobierno que me dijera, hombre, es que nos vamos a ir acercando al 8%, y eso en España, como es la más baja que se recuerda en las últimas décadas, eso es casi prácticamente rozar el pleno empleo. Un 8% que es intolerable. Sería un drama en Alemania, por ejemplo. Y en Estados Unidos se llevaría por delante a cualquier presidente. Bueno, en España vale el 8%, pero es que seguimos en el 11,2%, y en el 11,2% con unos datos, además de la EPA, que hablan de un frenazo brutal, y además que la EPA se ha sacado de la manga otro desagregado de inactivos donde mete a 1 millón más de parados, que haría que esa tasa de paro en lugar del 11,2 se fuera por encima del 12. O sea,
De verdad, o sea, que es que no, es mentira sobre mentira lo que nos están contando desde el gobierno. Pues sí, además, si tuviéramos en cuenta ese 8%, si miramos a Europa, es que toda Europa estaría en el pleno empleo, no habría crisis en el viejo continente, o sea, es un completo descrédito de las estadísticas y una mentira descarada prácticamente diaria. Y además, una mentira, si me apuras, muy contraproducente, porque si solo se quedan en la mentira y decir, no, es que ahí en el radio, con ánimo de lucro, sois unos cenizos y claro, no sois capaces de ver la parte buena de las cosas, a nosotros nos gusta mirar en positivo, ¿no? Estas cosas que dicen los políticos. Pero el problema es que después de los datos de la EPA que hemos tenido, Beatriz, el gobierno lo que tendría que hacer es levantar una luz de alarma, decir, oye, que cómo puede ser que en un tercer trimestre, que suelen ser los trimestres de mayor crecimiento, el de verano, hayamos crecido infinitamente menos que el trimestre anterior, que hayamos caído en crecimiento, que nos hayamos frenado de una manera enorme, que haya crecido tanto el empleo temporal. Tenemos que el número de autónomos se haya caído como se ha caído. Oye, tenemos ahí una serie de piedras de toque que, ojo, aquí hay que ver qué pasa. Tenemos alguna ineficiencia en el mercado porque esto, si se traduce y continúa esta tendencia, en los próximos 2-3 años ya no vamos a crear empleo, al revés, vamos a decrecer en empleo. Con lo cual tendría que haber alguna voz de alarma, pero no, en cambio, lo que hace el gobierno es decir, ¿se ha creado empleo? Pues esto quiere decir que somos campeones de Europa en todo. Pues que si no se crea ese empleo, el gobierno sacaría o miraría otro dato que le viene bien, porque es que sí, desde que gobierna Sánchez, desde los últimos 6 años, todos los datos de paro le han parecido correctos, buenos, ha encontrado razones para presumir. Y esta es la tónica general. Y quería comentar contigo otro espejismo estadístico. Claro. Bueno, el 3%. Esto que ahora mismo hay muchas casas de análisis que llegan a decir que vamos a crecer un 3%. El gobierno todavía no ha llegado a esa cifra, pero el FMI ha dado el 2,9. Pronto llegará y dirá, veis, si es que nosotros encima, porque eso ahora se dan muchos golpes de pecho, son muy victimistas y dicen que es que ellos son siempre prudentes con los datos, que siempre hay organismos que ponen muchísimo mejor a la economía española. Y el último organismo de esta semana que ha hablado de ese 3% ha sido, bueno, casi el FMI, ese 2,9 que comentabas, y un 3% que daba Funcas. Entonces Funcas daba un 3% en la economía española y claro, esto, bueno, pues su área económica del Ejecutivo y demás estaban dando palmas con las orejas. Pero es que te lees el informe de Funcas y es terrible. O sea, solo prácticamente se achaca ese crecimiento económico al consumo público. Entonces, nos dice Funcas, sí, preveemos que vamos a cerrar el año en el 3%, 5 décimas más que la mejor previsión. Esto hasta ahí fenomenal. Pero dice, esta revisión refleja principalmente una mayor aportación de la demanda interna, entre las que destaca el consumo público más expansivo de lo previsto. Esto es una prueba más del dopaje que tiene nuestra economía y el informe es, bueno, continúa analizando las variables de nuestra economía, pero agente exportador. Sí que es verdad, un poquito exportaciones, otro poquito el turismo, muy bien, el turismo que quieren demonizar, que ahora mismo estamos a la caza del turista, tanto en ayuntamientos, autonomías, el Estado, el turismo le queremos grabar a impuestos, queremos prohibir los apartamentos turísticos. Bueno, pues aquí, señores, el turismo es el único que levanta un poco por la parte privada. El resto nos vamos al consumo público. Y constantemente es el que nos ayuda a crecer. ¿Qué pasa con el consumo privado? ¿O qué anticipa Funcas con el consumo privado? Pues que va a avanzar a menor ritmo que el crecimiento del PIB. Si el PIB te crece un 3%, el consumo privado te está creciendo un 2,7%, algo así. Entonces es el consumo público constantemente el que demuestra esta brecha muy, muy preocupante. ¿Qué va a pasar en 2025? Que en 2025 esperemos ya que por fin Europa nos obligue a cumplir las reglas fiscales de verdad, pero de verdad, no que seamos el huevito pocho, el caballo blanco, que a España no le contamos, no le metemos en el protocolo de déficit excesivo, por favor, y que desde Bruselas nos obliguen ya a la fuerza a cuadrar las cuentas. Cuando tengamos que cuadrar las cuentas, ¿qué va a pasar? Que se va a tener que reducir el gasto público, este gasto público que todavía sigue en récord. Y aquí veremos las auténticas deficiencias de nuestra economía.
No se ha podido explicar mejor, Beatriz. Pero es que además a mí me gustaría invitar a que nuestros oyentes y nuestros espectadores hagan un ejercicio cada vez que escuchan a Sánchez sacar pecho de esto del crecimiento, o de que cada vez que vemos una cifra de que España está creciendo al 2, al 3 o al 2,9, al 3% y de que crecemos más que la media de la Unión Europea. Que miren, que digan, a ver, la inversión que está haciendo, ¿estás creciendo en España o está cayendo? La inversión está cayendo. Está la inversión cayendo, privada, se estanca, se cae, y esto es la tónica. Las sí. empresas están viniendo o se están marchando. Hay salida de empresas netas de España. ¿Los ciudadanos somos cada vez más ricos y tenemos más poder de compra o cada vez menos? Cada vez menos. El empleo, como estamos viendo, no hace más que crecer o lo que está haciendo es estancándose. Pues está estancando. Y con todo esto, ¿cómo es posible que se diga que lo que estamos haciendo es creciendo y además siendo líderes en crecimiento en la Unión Europea? Pues solo lo explica la variable que va disparada, que es la del gasto público. Que efectivamente el empleo público no se ha resentido en la última EPA. Hemos crecido, si uno fija, mirábamos Rubén Folguera y yo esta mañana las gráficas, veías todas las gráficas aplanándose y bajando, las de la creación de empleo bajando, la de la destrucción de paro bajando o aplanándose. En cambio veías empleo público desde que está Sánchez, una vertical. Una vertical que ha llevado de 2.400.000 a 3.600.000 empleados públicos. Eso es lo único que va creciendo. El gasto público desaforado, cada vez nos cobran más impuestos, récord de recaudación, cada vez más empleados públicos, cada vez más gasto público. Esto, unido a los galimatías estadísticos que tienen, es lo que da este resultado. Así que, bueno, Beatriz, muchas gracias por estas dos mentiras destapadas. Es una sección fundamental en este programa, no puede faltar. Así que, muchísimas gracias. A vosotros, hasta el lunes. Continuamos Con Ánimo de Lucro este viernes y llegamos a una de mis secciones favoritas, no en vano, porque vamos a cebar, como decimos aquí en el argot de la radio, el programa que tengo además los domingos, Tu dinero nunca duerme, con mi amigo Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Con Domingo Soriano, con Luis Alberto Iglesias, Luigi de Value School, y esta semana con unos invitados que yo creo que van a llegar exultantes, porque están teniendo unas rentabilidades extraordinarias para sus partícipes y que no son otros que Kevin Comeyer y Giorgio Semensato de Finicens, que nos van a hablar de dónde viene la magia de los resultados que están teniendo en su estrategia ultradiversificada. Bueno, es que siempre hablamos de rentabilidad, de la importancia del interés compuesto, de cómo juega el tiempo a favor de los partícipes, si tienes un horizonte temporal a largo plazo, si no haces aventuras, si no intentas adivinar qué es lo que va a hacer el mercado, que es lo que se conoce como market timing. Si eres paciente y tienes buena disciplina, pues el tema de la rentabilidad acabará llegando, porque la bolsa está demostrada, si lo ha demostrado 200 años de historia, es la inversión más segura y más rentable que existe, eso sí, a largo plazo. Y luego hablamos, por lo tanto, siempre de rentabilidad, hablamos, por lo tanto, también de tiempo, de la importancia del horizonte temporal, pero muy pocas veces, y yo creo que este va a ser el asunto clave que vamos a tratar este fin de semana, este domingo, en Tu dinero nunca duerme, de la mano de nuestros amigos de Finicens, de la importancia de las aportaciones periódicas por parte de los partícipes. Es fundamental que aportes dinero de forma sistemática. No es cuestión de que inviertas 10.000 euros y te eches a dormir. Y digas, oye, si haces las cosas bien y pasa el tiempo suficiente y has hecho una inversión meditada, te has informado previamente, etcétera, pues muy posiblemente también tendrás un buen resultado. Pero una cosa es invertir de forma puntual y otra muy diferente, invertir de forma recurrente, de forma sistemática, de forma automatizada, mediante aportaciones constantes en el tiempo, ya sea una vez al año, 2, 3 veces al año, o como sucede en el caso de Finicens, que nos van a analizar un estudio que han hecho recientemente entre todos sus partícipes después de todos estos años de inversión, que lo hagas mensualmente, que todos los meses, pase lo que pase, hagas una aportación sistemática a tu fondo de inversión, porque los resultados son espectaculares. Claro, pero son espectaculares por algo que yo creo que es un poco contraintuitivo para la gente. ¿Cuántas veces nos han preguntado a Manuel, oye, pero a ver, que acabo de recibir o tengo ahí ahorrado un dinero y tal, ¿qué hago? ¿Lo invierto de golpe todo? ¿O mejor voy poquito a poco?
¿O cómo hago? Bueno, pues es importante que todo tu dinero esté invertido cuanto antes. Está bien si tienes miedo, sobre todo al principio, que quizá no lo pongas todo, pero pon una parte importante y luego el resto lo vas poniendo periódicamente, pero la clave del éxito, no sé cómo decirlo, la clave de bóveda del éxito de cualquiera de nosotros, cualquiera de estas personas que nos pregunta para conseguir que sus inversiones vayan cogiendo tracción con el tiempo y en un periodo aceptable de tiempo pueda ya tener esos primeros 100.000 euros que siempre decimos, o 200.000 o 300.000, es que sea capaz de decir, no se trata de invertir, qué sé yo, estos 10.000 euros que tengo ahorrados, meter 8 y luego todos los meses 100, no. Se trata de que cuanto antes tengas esos 10.000 euros en rentabilidad, mejor. Y que luego seas capaz de disciplinarte para que mes a mes, si es posible mes a mes, si no es posible trimestre a trimestre, en el peor, mejor de los casos año a año, pero idealmente todos los meses vayas metiendo dinero de manera sistemática. ¿Por qué? Pues porque de esta manera vas a aprovechar las palancas que te da la volatilidad del mercado mucho mejor, porque no es lo mismo invertir 200 euros al mes en el momento en el que el mercado está muy alto y está muy caro, que 200 euros al mes el mes que el mercado ha caído y ha caído con fuerza. ¿Por qué? Pues porque el upside que vas a tener de esa participación de 200 euros que has comprado con el mercado barato, cuando vuelva a subir, te va a multiplicar infinitamente más que esa aportación de 200 euros que hiciste con el mercado caro. Lo importante es que vas a saber que a lo largo del tiempo vas a tener momentos altos y bajos de mercado, que con eso tienes que convivir, pero si lo capeas invirtiendo mes a mes de manera sistemática, y casi te diría que con los ojos cerrados, vas a conseguir que la atracción de tu dinero a lo largo de los años, esa rentabilidad extra, sea maravillosa. Bueno, es que la inversión sistemática, dices tú, con los ojos cerrados, es que lo que permite la inversión sistematizada o automatizada es que directamente aportas sin que tú tengas que hacer nada. Es decir, hay múltiples gestoras que permiten las aportaciones automatizadas. Finicens también la tiene a partir de 50 euros al mes. Tú das una orden por la cual automatizas tus aportaciones y todos los meses, el día que tú escojas del mes, se te va a hacer, vas a hacer de forma automática esa transferencia para aportar a tu fondo. Y esto es fundamental desde el punto de vista de la psicología, porque fíjate, comentabas tú, ¿cuál es una de las principales dudas que tienen los partícipes, especialmente los particulares? Ya no solo si tienen dinero ahorrado, si lo invierten de golpe o lo invierten poco a poco. Hay una pregunta todavía anterior a esa, que es la que siempre te dicen, ¿es buen momento para invertir? Ah, amigo. Entonces, claro, ese es un clásico. Este es el gran clásico. ¿Es buen momento para invertir? Y ante la incertidumbre, ante la ignorancia, ante el miedo, muchas veces pues son muchos los partícipes que, teniendo dinero ahorrado que no van a necesitar a corto plazo, no invierten esperando que haya un momento idóneo para invertir. La cuestión es que mientras tanto te estás perdiendo a lo mejor fuertes subidas en bolsa. Y luego está la segunda derivada. A lo mejor cuando hay una fuerte corrección, una fuerte caída en los mercados bursátiles y por lo tanto puede ser una buena oportunidad de entrada porque las acciones están baratas, el miedo es tan grande que muy posiblemente digas, no, ahora ni de broma, que están los mercados cayendo. Por lo tanto, al final, ¿qué pasa? Que te quedas sin invertir, te quedas con el dinero en el banco y por lo tanto estás perdiendo dinero, es lo que se llama coste de oportunidad. Nosotros siempre decimos, el mejor momento para invertir no es hoy, fue ayer. Si tú lo que haces es una inversión o una aportación sistematizada, automatizada, esa pregunta de ¿es buen momento para invertir? Desaparece del escenario. Ya no tienes que preguntarte si es buen momento o es mal momento. Tú vas a hacer aportaciones sistemáticas y recurrentes a tu fondo, a tu particular fondo de inversión. Por lo tanto, te da igual si la bolsa sube o la bolsa baja. Te vas a estar invertido constantemente. Y en segundo lugar, tiene también una ventaja y es que en los momentos de corrección, en los momentos de caída, en los momentos donde hay miedo y por lo tanto incluso pánico, también te vas a cuidar de no precipitarte y a lo mejor cometer un error de inversión como puede ser precisamente vender en esos momentos
de pánico. Con la inversión automatizada aportas, sigues alimentando tu fondo y te quitas estas importantes dudas de tu cabeza. Oye, y una de las cosas que tenemos que decir, Manuel, para todos aquellos que nos estén escuchando ahora y que vayan a ver o a escuchar el programa el domingo, hay que recordar que también estará en el canal de YouTube, y que se pregunten, bueno, ¿y por qué Manolo, Domingo, Luisfer, Luigi saben tanto? Claro, ellos esto lo entienden muy bien, pero yo no lo termino de entender. Para todos aquellos que quieran dar ese paso más, decir, oye, vale, que sí, que yo llevo mucho tiempo escuchando el programa, que estoy decidido, que ya he empezado con mis inversiones, pero veo que todavía se me escapan algunas cosas y necesitaría algo un poco más intensivo, pero para empezar, para principiantes, pues tenemos una solución. Pues sí, efectivamente, en su día pusimos... Si son amigos del programa con la cuadrilla Tu Dinero, pues mejor que mejor. En su día pusimos en marcha el curso del despertador de tu dinero de la mano de Value School. Hemos renovado ese curso, ampliado y mejorado ese curso, el despertador de tu dinero 2.0. Ya lo vamos a tener disponible en los próximos días en la web de la cuadrilla Tu Dinero. Simplemente te tienes que registrar, te apuntas a la newsletter, ahí recibirás toda la información y está disponible para todo el mundo. Los socios de la cuadrilla contarán con un descuento frente al resto y es un curso que está perfectamente diseñado para la gente que tenga algo de dinero o que incluso no tenga dinero ahorrado, que quiera ahorrar, pero sobre todo que quiera aprender a invertir. Es un curso básico de iniciación en el mundo de la inversión para conocer los fundamentos del ahorro, los fundamentos de la inversión y quitarte los miedos, porque cuanto más tiempo pase sin estar invertido, sin poner tu dinero a trabajar, es dinero que estás perdiendo. Por lo tanto, ya disponible, como digo, toda la información disponible en la cuadrilla de tu dinero. Solo te tienes que registrar. Es gratuito, simplemente metes tu correo electrónico, y te tu nombre podrás beneficiar de ese descuento. El curso, como digo, el despertador de tu dinero 2.0. Curso El Despertador de tu Dinero y más ofertas formativas que tenemos, contenidos, vídeos, newsletter, en definitiva, esta bonita campaña que ejercemos, que tenemos desde aquí, desde el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme, compromiso con la cultura financiera. Queremos que a todo el mundo le vaya bien y que todo el mundo pueda rentabilizar sus ahorros en los mercados financieros, porque están ahí para eso y nos pueden ayudar y mucho. Manuel Llamas, muchas gracias. Te escucho en La Trinchera este fin de semana y el domingo en Tu Dinero Nunca Duerme. Recuerden, de 2 a 3 de la tarde. Muchas gracias, Manuel. Hasta luego. Bueno, y a todos ustedes, señores oyentes, les agradezco mucho que hayan estado aquí un día más. Nosotros nos despedimos, pasen buen fin de semana y les espero el lunes en Con Ánimo de Lucro con toda la información y análisis económico de confianza.